Buenas noches. Nos hacen llegar esta historia basada en hechos reales que tiene como título Terror en la Sierra. Antes de que escuches este relato, te invito a te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas. Recuerda, suscribirte es gratis. Y sin más preámbulos, escuchemos este terrorífico relato. A finales de los 90 yo vivía con mi papá, mi hermano menor y un tío en una vereda en la Sierra Nevada del lado de La Guajira. No especificaré nombres de lugares para cuidar nuestra identidad, ya que esto que voy a contar es delicado y totalmente real. Entes nocturnos, historias y relatos. Habíamos llegado allí hacía unos 10 años. Los cuatro trabajábamos en una tierrita con café que mi papá vendía en los pueblos bajando la carretera. En eso nos iba muy bien. Pero ya para ese tiempo la cosa se estaba poniendo crítica con la aparición de grupos armados en toda esa zona. Como siempre, la gente quedábamos en la mitad de las disputas de tierra, caminos y cultivos. Donde nosotros estábamos era subiendo a una finca de un señor que tenía mucha plata. Eso era la finca más grande de por ahí. El señor tenía prácticamente un batallón de hombres armados que se paseaban por los caminos vigilando que nadie se le metiera en la finca del patrón de ellos. Esos tipos daban miedo. Los veía uno siempre con la cara tapada, usando cachuchas, camisas manga largas y un fusil. Cada cuanto aparecía algún muerto en el camino, alguno acusado de trabajar con el otro grupo armado al que los finqueros habían declarado como enemigos. En el pueblo nadie sabía nada de eso, con nosotros nunca se habían metido. Pero una vez se esparció el rumor de que un tipo al que le decían Matuto, que era jefe del otro grupo, se había escondido en la vereda y que tenía familiares allí. Eso fue para nosotros el comienzo de la zozobra. Recuerdo que una vez un señor, que era como el líder de ahí del pueblo, se paseó con un megáfono por las dos calles, gritando que si alguien tenía escondido a Matuto, que lo entregáramos. Iba escoltado con 3 tipos armados, con ojos acechantes que se acercaban por las ventanas de las casas y revisaban que no hubiese nada sospechoso. Sin embargo, no encontraron nada y nadie tampoco salió a decir alguna cosa que les sirviera. Por esos 3 días siguientes reinó un silencio tenebroso por el lugar, porque la orden era limpiar con todo el que estuviera relacionado con aquel hombre. Era tan pesado el ambiente que ni los perros se veían por las calles. El terror comenzó la mañana del 4.º día después de eso. Mi papá y mi tío habían bajado esa mañana con un mulo a comprar comida y a cobrar una plata. Nos dijeron que no saliéramos a la calle ni a la terraza, que la situación no estaba para andar jugando por ahí. Nosotros, obedientes, trancamos todas las entradas de la casa y nos quedamos en el cuarto jugando dominó. Fue como a las 11 de la mañana que sonó el primer fogonazo, luego otro y otro. Se escuchaban montaña arriba, bastante lejos. Aún así, nos pusimos nerviosos. Mi hermano y yo nos quedamos callados, recogimos todo con cuidado y nos metimos debajo de la cama de mi papá, que estaba pegada al costado izquierdo de la casa. Era un muro que daba en la parte de afuera al comedero de los puercos. Eso, como era concreto macizo, era básicamente un escudo. Mi papá nos dijo que cualquier cosa debajo de esa cama íbamos a estar bien. Constante pasaban los minutos, los disparos se escuchaban más cerca. Al poco rato ya no solo eran disparos, también gritos. Hasta que empezamos a sentir que las balas golpeaban las tablas de las ventanas como zumbidos aterradores que se estrellaban con todo a su paso. Creíamos que nos iban a matar. De pronto todo quedó en un silencio y un olor a sangre y pólvora se metió por toda la casa. Yo le tapaba la boca al niño, a mi hermano, que ya en ese punto estaba tan asustado que se le veía a la cara las ganas de soltar el grito. Yo también estaba temblando del miedo, pero sabía que teníamos que mantenernos ahí en silencio para cuidar nuestras vidas. De pronto, un estropicio cerca de nosotros nos aceleró el corazón. Habían derribado la puerta de atrás de la casa.
Sentimos que lo que fue como un animal enceguecido y furioso se estrellaba con los tablones y las ollas. Después algo cayó al suelo de tierra en un golpe seco, como si hubiesen derribado el cuerpo de alguien enorme. Ahí regresó el silencio de antes, interrumpido cada 5 minutos por voces de hombres que pasaban por la calle gritando que lo buscaran, que tenía que estar escondido. No sé cuánto duramos bajo la cama. Fueron las horas más largas que he vivido. Cuando ya empezó a oscurecerse, se calmó todo en el pueblo. Y como cosa misteriosa, empezó de repente a caer un aguacero descomunal que parecía querer tumbar las casas. Ahí fue cuando nos atrevimos a salir. Había que asegurar las herramientas que estaban en el patio. Pero justo cuando salimos del cuarto de mi papá, nos golpea nuevamente ese olor insoportable a sangre y a pólvora. Cogí un mechón que teníamos en la sala, lo prendí para iluminar y vi que la puerta del patio sí la habían tumbado. Toda el agua se había metido a la cocina y ésta se esparcía por la sala mezclada con barro y sangre. Me asomé a ver si podía cubrir la entrada y fue ahí cuando lo vi. Al tipo recostado al cilindro de gas. Era un hombre muy alto, blanco, vestido con un camuflado y botas negras. Estaba con la cabeza colgando hacia un lado. Lo más impresionante era que la mitad de su cuello, del lado izquierdo, se le había desprendido. Se le veía un hueco enorme de donde todavía le salía sangre a montones, como si apenas le acabaran de hacer la herida. Sus ojos permanecían abiertos pero blanqueados. Daban la impresión de que vibraban. Las manos las tenía extendidas con las palmas hacia arriba, descansando sobre sus piernas. En una de ellas, la izquierda, había unas placas como las que usan los militares, lo que me pareció raro, porque ese tipo barbón y gordo no tenía cara de ser militar. Las placas decían clarito, en un grabado que más bien parecía hecho a pulso con la punta de un clavo, Matuto. Aunque por la gravedad de la herida no había duda de que estaba muerto, se sentía como si todavía estuviera ahí, escuchando cada cosa a su alrededor. Lo primero que pensé, en medio de mi consternación, era que si lo encontraban ahí, nos iban a meter en problemas. Así que busqué un saco y se lo amarré de la cabeza al pecho. Le dije a mi hermano que se tapara los ojos con un suéter para que no viera aquello y que me ayudara a arrastrarlo por el patio. Ahí lo acomodé en una tabla y con una pita lo llevé hasta una peña que teníamos ahí cerca y que iba a caer a una quebrada. La caída era como de 50 metros. Desde allí lo lancé. Nada más sentí el rodar del cuerpo entre los matorrales hasta que al final se estrelló con las piedras y el agua. Como pudimos limpiamos todo, secamos la casa, tapamos la puerta para que no se metiera más el agua, pero el olor a sangre seguía ahí, por todo el lugar. Mi papá y mi tío llegaron al mediodía siguiente, solos, sin el mulo, sin comida y sin plata. Les habían quitado todo en el camino y los habían estado interrogando, preguntándoles por unos tipos y por el tal Matuto. Nosotros le contamos lo que había pasado en el pueblo, pero no le contamos lo del tipo, porque nos daba miedo pensar que de pronto lo que hicimos estuvo mal y que eso iba a causar que nos hicieran daño. Pasaron los días y en el pueblo todo había cambiado radicalmente. Los tipos esos que cuidaban las fincas se les veía por ahí siempre haciendo rondas por el lugar. En un día de esos pasó que se metieron con una muchachita del pueblo y el papá quiso reclamarle al hombre y este lo valió enfrente de su casa. A partir de ahí comenzaron a bajar las personas del pueblo a dejarlo todo. Mi papá, sin embargo, tenía la esperanza de que la cosa se iba a calmar. Mientras tanto yo empezaba a vivir uno de los episodios más traumáticos y aterradores de mi vida. Desde aquella vez que tiré al tipo a la quebrada, yo sentía que todo cerca de mí olía a sangre. Era insoportable. A veces estaba comiendo y al masticar sentía el sabor putrefacto en mi boca como si estuviera tragándome algún animal en descomposición. También eran frecuentes las pesadillas donde veía al tipo muerto siguiéndome. Me levantaba agitado y seguía viendo al hombre ahí de pie al lado de mi cama con su cabeza colgándole. Y aunque no tenía ojos, sentía su mirada. Yo me arropaba de pie a cabeza y quedaba despierto con esa presencia allí hasta que amanecía. Una madrugada, en la que no tuve pesadillas porque una vecina me dio una toma para el sueño, me levanté porque sentí que los perros estaban inquietos en el patio. Los escuchaba ladrando y rascando la puerta como si algo los estuviera acosando. Me levanté con el mechón a ver qué tenían y todavía me acuerdo, cuando alumbré afuera en el patio y vi en el suelo la cabeza de aquel tipo mirándome. No sé ni qué sentí, pensé que eran alucinaciones, pero por cómo estaban los perros,
los tres pegados a la pared, mirando hacia donde yo veía la cabeza y gruñendo, me di cuenta que no era solo cosa mía. Además, la presencia fétida y tenebrosa se desbordaba por el lugar, me hacía querer vomitar del miedo. Salí corriendo a despertar a mi papá, diciéndole que había la cabeza de un tipo en el patio. Se imaginarán la impresión de él. Se levantó asustado corriendo, pero cuando llegó al patio no había nada. Pero sí estaban los perros asustados, metidos debajo del lavadero. Mi papá cogió, me abrazó duro, me sobó la cabeza y con voz triste me dijo: toca irnos de aquí, mijo, toca irnos del pueblo. Yo lo abracé también y nos regresamos a dormir. Entes nocturnos, historias y relatos.